Bueno, junto con esas dos preguntas que he dejado pendientes desde antes de la pausa y que he dicho que a lo mejor para contestarse. Junto con esas dos preguntas, o quizá, formando parte de, a lo mejor en el fondo es la misma pregunta, a lo mejor en el fondo es la misma pregunta, junto con esas dos preguntas, a lo mejor en el fondo es la misma pregunta, podemos también formular lo siguiente. Eso pretende ser no delimitativo, pretende no circunscribir nada. Esa fórmula de Schelling pretende no circunscribir nada. Claro, no circunscribir nada de algún modo equivale a ser vacío. No circunscribir nada de algún modo equivale a ser vacío. Y si es así de vacío, entonces, ¿cómo puede ser eso que hasta aquí hemos llamado, hablando del idealismo, genético? Es decir, ¿cómo puede a partir de ahí deducirse? ¿Cómo puede a partir de ahí deducirse? Que es lo que hemos pretendido, lo que el idealismo ha pretendido frente a Kant. Es decir, no encontrar una cosa y otra y otra y otra, sino situarse en un punto desde el cual se deduzca todo. Para eso ese punto tiene que tener, digamos, la particularidad extraña y quizá contradictoria, de entrada parece contradictoria, de no ser ningún punto determinado y especial, no ser ningún punto determinado y especial, puesto que tiene que abarcarlo todo, ¿no? Y al mismo tiempo, sin embargo, ser el posible principio de una deducción, el posible principio, algo de lo cual salga, de hecho esta ha sido la pretensión de Fichte, que incluso con las críticas que puedan lloverle, hemos visto cómo se hacía. Hemos visto que en Fichte efectivamente hay un principio absoluto, que era eso que llamábamos la autodeterminación, ¿no? Eso que era una reinterpretación de lo práctico de Kant, ¿no? Una reinterpretación de lo práctico de Kant, en la que en realidad no había más que una decisión, que era la propia decisión de decidir, ¿no? Aquello de cuando decido no decido, de decidir, ¿no? Había por lo tanto efectivamente un punto de partida único, que era esa autodeterminación, esa decisión de decidir, esa autoposición, ¿no? Y pues Fichte se las ha arreglado para, a partir de eso, mostrar cómo en eso está, digamos, incluido todo, ¿no? Mostrar cómo en eso está incluido todo, cómo a eso pertenece, a eso pertenece también lo cognoscitivo, pertenece también el conocimiento, en el sentido de lo que se entiende por conocimiento de las cosas en la modernidad, tanto la física matemática, etcétera, ¿no? Es decir, Fichte sí se las ha arreglado para, digamos, a partir de un único punto, eso de la autoposición, a partir de la autoposición, que finalmente hemos enseñado con la palabra yo, Fichte se las ha arreglado para, a partir de un único punto, digamos, generar todo, viendo todo lo demás, o sea, haciendo comprender todo lo demás como constitutivo, necesario, como requerido, como imprescindible para ese único punto, ¿no? Para ese único. Pero es que sobre Fichte precisamente recae la sospecha de que
recae la sospecha de que incluso ya ese arranque inicial era unilateral, ¿no? Contenía ya una unilateralidad, y a lo mejor eso de que recae la sospecha simplemente, o sea, eso es la crítica de Schelling, ¿no? Sobre Fichte recae la sospecha de que ya ese punto inicial, contiene una unilateralidad. Sospecha que además de alguna manera envuelve el problema general de cómo podría haber punto alguno, de cómo podría haber referencia alguna, de cómo podría haber mención alguna que no fuese ya de unificación y unilateralización. Bueno, en todo caso, Fichte se las ha arreglado para que en efecto el progreso sea genético. Es decir, para que en efecto a partir de eso de lo que se parte y que es una sola cosa, la autoposición, la autodeterminación, se genere todo. Se ha conseguido que no haya if. Ha conseguido que el proceso sea deductivo, genético y no constatatorio, no de inventario, no de inventario. Si esto pretende ser algo que lo que ha planteado Schelling, pretende ser algo que precisamente no delimite nada, que no sea unilateral. Entonces, ¿cómo puede ser genético? ¿Cómo puede a partir de ahí deducirse algo, a partir de ahí generarse algo? Primero, vamos a plantearlo de una manera más modesta, es decir, en vez de plantear la alternativa entre que sea vacío, pero claro, si es vacío entonces no es mención alguna, ¿no? Tampoco se refiere a nada, entre que sea vacío y que de él pueda derivarse algo, es decir, bueno, si es vacío entonces es imposible que de ahí salga nada, ¿no? Por lo tanto no puede haber génesis, no puede haber eso que sí vimos que había en Fichte, que es que a partir de un punto se genere todo lo demás, ¿no? Todo lo demás. En vez de plantearlo así en esos términos tan drásticos de, bueno, si es vacío entonces no puede haber génesis, y si no es vacío entonces no es uno todo porque deja algo fuera, porque delimita. En vez de plantear los términos tan drásticos, planteemos primero la cuestión de si, la cuestión como más modesta, digamos, de si en efecto de esa fórmula que Schelling pretende emplear y que no señala lo absoluto por ninguna otra cosa que por su misma identidad consigo mismo, por la identidad de algo que no consiste en nada más que en su misma identidad, que no tiene ninguna otra característica que su misma identidad. Vamos a plantear la cuestión más modesta, digamos, que la que en principio he planteado, de la alternativa entre vaciedad y génesis, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a plantear la cuestión más modesta de si a partir de esa fórmula de Schelling, de algo que no consistiría en nada más que en su propia identidad, es decir, que sería por tanto la identidad de no otra cosa que la identidad misma, ¿no? De hecho Schelling lo dice así, la identidad de la identidad, ¿no? Pues, de algo mencionado simplemente de esa manera, se podría, si a partir de algo de ese tipo, de algo mencionado simplemente así, se podría hacer algo parecido a lo que sí que hace Fichte a partir de la autoafirmación y la autodeterminación, que es en efecto encontrar como inherente a ese elemento, a ese principio, pues algo más y algo más y algo más, y así deducir el conocimiento, la física, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ver si a partir de la fórmula de Schelling, o sea, si la fórmula de Schelling es también, digamos, fecunda, quiero decir, que genere algo, que de ella salga algo, ¿no? Y la de Fichte bonito que sí, que sale algo. Lo que es verdad es que esto va asociado con la sospecha esa de que sale algo precisamente porque no es vacío y justamente por eso es unilateral, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ver por de pronto si eso que se hace, desde Fichte, desde la autodeterminación, la autoposición,
se puede hacer también a partir de la primera noción de identidad de algo que no tiene otro carácter que precisamente el ser idéntico a sí mismo, ¿no? Vamos a ver. Para ver cómo esto sí podría ser genético, para ver cómo esto sí podría ser genético en definitiva que a partir de ahí se siguiese para ver cómo esto sí podría ser genético, tenemos que recurrir a un elemento que está en todo ese momento de la historia del idealismo, es decir, en todo aquello, en todo el paso de la historia del idealismo que tiene lugar una vez que Fichte ya está ahí. O sea, digamos, en toda la segunda oleada del idealismo, la que viene después de Fichte, que es la que forma parte Schelling y Hegel, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, tenemos que recurrir a algo que está presente en todo el idealismo post-fichteano, ¿no? Quizá a lo mejor incluso en el Fichte tardío que trata de escabullirse de ese problema, etcétera, etcétera, pero esto no lo podemos seguir, ¿no? Y en todo caso Fichte en el fondo no cambia de posición, ¿no? En el fondo a lo mejor es que no tiene tampoco motivos para cambiar, ¿no? Pero en todo caso tenemos que recurrir a algo que está presente en toda la historia del idealismo desde inmediatamente después de que se ha producido el planteamiento de Fichte que hemos expuesto, ¿no? Y que está presente de entrada como una crítica a Fichte, de entrada como una crítica a Fichte un poco distinta de esa otra que hemos esbozado de la unilateralidad, y de si precisamente porque es unilateral, precisamente por eso es algún principio del cual efectivamente se puede derivar algo, ¿no? O sea, vamos a recurrir ahora a algo que está presente en la historia del idealismo inmediatamente a continuación de Fichte, ¿no? Por lo tanto, que es algo que tanto a Schelling como a Hegel digamos, constituye, por así decir, su retaguardia, ¿no? Tanto en Schelling como en Hegel constituye, por así decir, su retaguardia, ¿no? Y que es una crítica a Fichte también, pero no la misma, que hemos dicho, ¿no? La que hemos dicho hasta ahora, la crítica a Fichte que hemos dicho hasta ahora, o sea, esa de la unilateralidad, para todo lo que he asociado con ese concepto, pues es una crítica, por así decir, absolutamente intraidealista, ¿no? Absolutamente desde dentro de la propia pretensión idealista. Unilateralidad es justamente lo contrario de uno todo o de absolutez, o sea, de englobarlo todo. Por lo tanto, esa crítica es una crítica totalmente dentro de la propia pretensión idealista, es una crítica a Fichte desde Fichte, ¿no? ¿Está claro? Esa que hemos dicho. Con esto, lo que voy a decir ahora ya es más ambiguo, lo de si es una crítica desde dentro del idealismo, una crítica basada en la noción misma basada en la noción de absoluto y de uno todo, si es una crítica desde dentro del idealismo o si es una crítica que pone en duda, o que no que pone en duda, sino que encuentra un fallo o encuentra una aporía insalvable dentro del propio proyecto idealista. Vamos a ver. Porque esta crítica, bueno, donde la tenemos formulada por primera vez, por primera y en cierto modo última, pero donde la tenemos formulada es en algún escrito temprano de Hölderlin, ¿no? Hölderlin es alguien que en principio no tiene otra filosofía que el idealismo, por tanto es alguien que pertenece al propio proyecto idealista, ¿no? Es alguien que está, digamos, en principio siguiendo a Fichte y que es un colaborador temprano de Schelling y de Hegel, como casi todo el mundo sabe, porque esas cosas se suelen saber, las de fondo no, pero es así, eran amigos los tres, ¿no? Y estuvieron mucho tiempo en el mismo sitio, que por cierto era un sitio muy cutre, o sea, si enseguida se vaya sitio, pues no. Era un sitio
que bastante cutre, ¿no? Pero bien, entonces, bueno, entonces la crítica procede de alguien que sí que en principio no tiene otra filosofía que el idealismo, que forma parte del proyecto idealista, que incluso, pues bueno, que es colaborador temprano de Schelling y de Hegel, y a lo mejor no solo colaborador, sino en cierta manera maestro, ¿no? En el sentido de que probablemente es que lleva la voz cantante en esa etapa temprana, ¿no? Pero que después, por las razones que sean, en las que no vamos a entrar, porque no forman parte de nuestro programa, a partir de un cierto momento, pues, a partir de un cierto momento, que además es muy pronto, digamos, no escribe cosas de filosofía, ¿no? No escribe, o sea, lo que tenemos suyo de filosofía son solamente papeles muy breves y que no publicó, ¿no? Y que luego pues han publicado más o menos indiscretamente los editores, ¿no? Entonces, pero bueno, a partir de un momento determinado renunció a escribir o a exponer de filosofía y se dedicó a otras cosas, bueno, a otras cosas muy importantes, ciertamente, pero de las que no tenemos que hablar aquí porque, digamos, los encasillamientos académicos no hacen que tengamos que hablar de eso, ¿no? Entonces, ¿a qué venía esto? ¿A qué venía esto? Bueno, venía a que es una crítica procedente de alguien que pertenece al proyecto, ¿no? Que pertenece al proyecto, que es uno de los autores del propio proyecto idealista, uno de los que es una crítica que además, en cierto modo, es la pone en marcha esa segunda oleada a la que pertenece Schelling y Hegel, pero que es alguien que sin estar fuera del idealismo, sin embargo, es verdad que le encuentra un problema al proyecto idealista en su conjunto. Le encuentra un problema al proyecto idealista en su conjunto. A ver, esa crítica podría formularse aproximadamente así. Bueno, asume Hölderlin que el razonamiento de Fichte, o sea, es decir, desde la exigencia de suprimir los dualismos, la exigencia de uno todo, partiendo de ahí, asume que partiendo de ahí, partiendo de esa premisa, partiendo de la premisa esa común a todo el idealismo, de que para que haya certeza tiene que haber uno todo, hemos hablado insistentemente de esto inmediatamente antes de la pausa, ¿no? Partiendo de esa premisa de que para que haya certeza tiene que haber uno todo, ¿no? Partiendo de esa premisa de que para que haya certeza tiene que haber absoluto, ¿no? Para que haya certeza tiene que haber absoluto. Asume Hölderlin que partiendo de esa premisa, el razonamiento de Fichte vale. El razonamiento de Fichte vale, en el sentido que Fichte deduce consistentemente que si hay eso, si hay ese todo, si hay ese absoluto, pues ese uno todo y ese absoluto tiene que tener efectivamente ese carácter de autodeterminación y autoposición que hemos designado con la palabra yo, y que a lo mejor podríamos designar con otras palabras, pero que aparece designado con la palabra yo, ¿no? O sea, Hölderlin asume, y probablemente tiene razón, que partiendo de la exigencia idealista, partiendo de esa premisa, partiendo, digamos, de hay certeza, y para que haya certeza en el sentido de jure que no de facto, que hemos dicho antes, hay certeza de jure que no de facto, y para que haya certeza, tiene que haber absoluto, o sea, tiene que haber uno todo, ¿no? Tiene que haber uno todo. Que partiendo de esa premisa, el razonamiento de Fichte es concluyente en cuanto a deducir, que ese absoluto, que ese uno todo, tiene que tener ese carácter de autoafirmación, de autoposición o de autodeterminación que hemos designado con la palabra yo, que ustedes no con la palabra yo, Entonces, a partir de ahí encuentra un fallo entonces en el conjunto. Encuentra un fallo en el conjunto de ese pensamiento que en principio es también el suyo, ¿no? Encuentra un fallo que es bueno, pero es que esa noción de autorreferencia, o de autoposición, o de autodeterminación, no, al mismo tiempo que hemos llegado a que el uno todo tiene que tener ese carácter, resulta que al mismo tiempo esa noción no es
la noción de algo absolutamente uno y absolutamente primero. No puede por su propio contenido ser la noción de algo absolutamente uno y absolutamente primero, porque la autorreferencia implica ya un cierto desdoblamiento, ¿no? El decir yo implica de alguna manera diferenciarme de mí mismo, ¿no? El decir yo implica de alguna manera diferenciarme de mí mismo, ¿no? El afirmarme implica de alguna manera diferenciarme de mí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? El afirmarme implica de alguna manera diferenciarme de mí mismo. La autoafirmación, el auto ese significa un retorno sobre uno mismo, un retorno sobre, y retorno sobre implica haber salido, ¿no? Retorno sobre implica haber salido. O sea, no hay retorno, no hay vuelta sin ida, ¿no? No hay vuelta sin ida, ¿no? ¿De acuerdo? No hay vuelta sin ida. Por lo tanto, el mero decir yo significa que en algún momento y a algún efecto me he desdoblado. Me he desdoblado. Me he desdoblado. La referencia es siempre por principio referencia a otro. La referencia es siempre por principio referencia a otro. Por lo tanto, la autorreferencia es, de algún modo, haber hecho de uno mismo otro. Haber hecho de uno mismo otro. En toda referencia hay un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? Hay un punto de partida y un punto de llegada, por lo tanto hay dos. Por lo tanto no puedo decir yo, puesto que la palabra yo no significa otra cosa que la autorreferencia. Hay un punto de partida y en toda referencia hay un punto de partida y un punto de llegada. Luego incluso en la autorreferencia hay un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? Incluso en la autorreferencia, lo cual quiere decir que para autorreferirme, para referirme a mí mismo, de alguna manera me he dividido. De alguna manera me he dividido en un punto de partida y punto de llegada. Para referirme a mí mismo tengo que de algún modo haber salido de mí mismo, haberme desdoblado, etc., ¿no? La afirmación de algo, implica un afirmante y un afirmado, implica dos términos, ¿no? Implica dos términos. Por lo tanto, la autoafirmación implica que yo mismo me he hecho dos, de alguna manera. Que yo mismo me he hecho dos, de alguna manera, ¿no? No es, por lo tanto, ni absolutamente uno, porque allí hay una dualidad. Fijaros que ni absolutamente uno, porque allí hay una dualidad. Ni absolutamente uno, porque ahí hay una dualidad, ni tampoco absolutamente primero, porque presupone algo, a saber, presupone el desdoblamiento. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ni absolutamente uno, porque ahí de alguna manera hay dos. El afirmante y el afirmado, digamos. Ni absolutamente uno, porque ahí de alguna manera hay dos. Ni absolutamente primero, porque la vuelta presupone la salida. El referirse a sí mismo presupone el desdoblamiento. La vuelta presupone la ida. Ni absolutamente, o sea, no es ni absolutamente uno ni absolutamente primero, por las razones que he dicho. O sea, no es absolutamente uno, se relaciona con que el referirse a uno mismo presupone que uno mismo se considera dos veces, por así decirlo, ¿no? Como punto de llegada y como punto de partida, y tampoco es absolutamente primero, en el sentido de que presupone, en el sentido de que la vuelta presupone la ida, de que el retorno presupone la salida, ¿no? Por lo tanto eso presupone el desdoblamiento. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema entonces que Hölderlin ve? Bueno, pues que por una parte el punto de vista idealista exige que el principio sea eso que hemos llamado yo, y por otra parte resulta que eso no puede ser.
sea, el problema como el que se encuentra Hölderlin aquí, el problema que se encuentra Hölderlin aquí es, ciertamente, una especie de aporía interna al proyecto idealista. Porque, por una parte, admite la argumentación de Fichte en el sentido de que si hay un absoluto tiene que ser yo, ¿no? ¿De acuerdo? Admite la argumentación de Fichte en el sentido de que si hay un absoluto tiene que ser yo. Y por otra parte encuentra que yo no puede ser absoluto, porque no puede ser ni absolutamente uno ni absolutamente primero. Ni absolutamente uno ni absolutamente primero. Por las razones que he dicho. Así, tal como aparece en los papeles de Hölderlin, por lo tanto es una especie de aporía del proyecto idealista en su conjunto. Tiene que ser yo y sin embargo no puede ser yo. Tiene que ser yo, pero al mismo tiempo el yo no es ni absolutamente uno ni absolutamente primero. Porque presupone un desdoblamiento, luego no uno. Presupone, luego no primero. Bueno, entonces, lo que pasa es que en esos mismos papeles, que en aquella ocasión no se publicaron, pero es evidente que la sustancia de la crítica pues es operante en Schelling y en Hegel. O sea que Schelling y Hegel cuentan con eso. Otra cosa es que consigan evitar esa aporía, pero es evidente que cuentan con eso. Por tanto, ahí hay algunos de esos contactos de juventud o comunidad de pensamientos en algún momento que hacen que lo uno influya en lo otro, ¿no? Que sepamos esa crítica hacia Hölderlin y además que sepamos que Hölderlin es una aporía del proyecto idealista en su conjunto, ¿no? Puesto que el proyecto exige dos cosas: por una parte absoluto, por otra parte que sea yo, pero al mismo tiempo resulta que no puede ser yo, por lo que he dicho, ¿no? Esta crítica es evidentemente conocida, No voy a entrar en hasta qué punto el problema es resuelto, pero es evidente que la crítica es ahí como un motor de algo, tanto en Schelling como en Hegel. Y hay un elemento además que nos puede ayudar en este momento, y por eso he introducido precisamente esa crítica en este momento, aunque de Hölderlin no tengamos que hablar, por la razón que he dicho hace un momento, pero he introducido la cuestión de fondo planteada por Hölderlin precisamente ahora porque nos puede ayudar a resolver la cuestión del carácter genético de la identidad esa de Schelling. En los mismos escritos de Hölderlin en los que hay esa crítica o esa aporía, el reconocimiento de esa aporía que he dicho, se dice también que esa aporía afecta no solamente al caso de que el filósofo idealista emplee el concepto o el término yo, es decir, que no hace falta emplear yo, como de hecho hace Fichte, para digamos, caer bajo esa aporía, que cualquier otro concepto que lo que implique sea un retorno sobre sí mismo, aunque no sea quizá el concepto yo, cualquier otro concepto que lo que implique sea un retorno sobre sí mismo, sea una vuelta sobre sí mismo, pues le pasa lo mismo. Le pasa también eso, ¿no? Cualquier otro concepto, aunque no se emplee para él la palabra yo, con el cual lo que se exprese sea una autoafirmación, autoposición, autodeterminación, lo que queráis, ¿no? ¿De acuerdo? Pues cae bajo la misma crítica, porque no hay no hay identidad sin que eso que se proclama idéntico tenga que ser desdoblado. Y la prueba de ello está en que para formular la identidad tenemos que nombrar dos veces el idéntico en cuestión, siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, solamente identificamos entre sí términos que en algún aspecto se puedan considerar como diferentes, ¿no? Si no, tampoco hay identidad. O sea que paradójicamente la identidad necesita dos términos, ¿no? Claro. Por lo tanto, para que algo sea idéntico consigo mismo, tiene que a algún efecto haberse segregado de sí mismo, ¿no? ¿Está claro?
paradójicamente la identidad necesita dos términos, pero no es posible pensar identidad sin dos términos, ¿no? Por lo tanto, identidad es al mismo tiempo desdoblamiento. ¿De acuerdo? Identidad es al mismo tiempo desdoblamiento. Y por lo tanto, Hölderlin, aunque no sea yo, aunque sea, y de hecho Hölderlin menciona precisamente la posibilidad de que se defina lo absoluto meramente con su identidad, aunque sea simplemente aquello que no consiste en más que ser idéntico con quien ser idéntico consigo mismo, la objeción de Hölderlin es exactamente la misma. El ser idéntico consigo mismo implica un desdoblamiento, algún efecto, porque no hay vuelta sin ir. No hay vuelta sin ir. La mejor prueba de ello es que tenemos que escribir a dos veces, ¿no? Prueba no, ilustración, ¿no? De acuerdo, sin escribir dos no es posible formular una identidad. Sin decir dos no es posible formular una identidad. Por lo tanto, ni absolutamente uno, ni absolutamente otro. Ni absolutamente uno, ni absolutamente otro. Bien, no obstante, hemos adelantado esta objeción de Hölderlin y no sabemos si la objeción va a tener una respuesta o no. No sabemos si la objeción va a tener una respuesta o no. De momento no para... porque Hölderlin se queda en esa objeción. Hölderlin luego tiene una trayectoria. Pero esa trayectoria no la vamos a seguir aquí porque nos metería en unos líos en los que no nos podemos meter, ¿no? Pero digamos, como participante en el proyecto idealista se queda en esa objeción, ¿no? Se queda en esa objeción. No sabemos, por tanto, y no podemos prejuzgar sobre si en el interior de los sistemas de Schelling y de Hegel esa objeción de alguna manera es superada, ¿no? O sea, esa aporía inherente al proyecto idealista de alguna manera es superada. En cambio, lo que sí podemos hacer, y es la única razón de que haya introducido esa crítica en este momento, lo que sí podemos hacer es, pues lo que hace Schelling. Lo que hace Schelling, que es, conociendo o no conociendo su dependencia con respecto a algo que había dicho Hölderlin. Eso no lo sabemos, ¿no? Aunque bueno, podemos conjeturarlo, ¿no? O a lo mejor interpretando a Hölderlin mal, ¿no? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Las conversaciones entre amigos a veces son mucho más confusas que los libros, ¿no? Porque se mezclan muchos más factores, ¿no? Que pueden ser extrafilosóficos, etcétera, ¿no? Entonces, pero esa parte, esa cuestión de hechos biográfica aquí no nos interesa, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que Schelling aprovecha esto que acabamos de constatar aquí valiéndonos de Hölderlin, porque nosotros tenemos los escritos de Hölderlin, que no sabemos si tenía Schelling. Schelling aprovecha esa particularidad de que identidad a la vez significa desdoblamiento, aprovecha eso para atribuir a la identidad, es decir, a la definición que ha dado de lo absoluto, ¿no? Para atribuir a la identidad efectivamente una potencialidad genética, deductiva, para hacer ver que en efecto de la identidad sí que se sigue algo, ¿no? Sí que se sigue algo, ¿no? Sí que se sigue algo. Digamos, en comparación con lo que Hölderlin había hecho, pues lo que hace Schelling es, digamos, hacer de la necesidad virtud, ¿no? Hacer de la necesidad virtud. Es decir, de que efectivamente una identidad implica un desdoblamiento, hacer la base de que efectivamente, partiendo de la pura noción de identidad, sin embargo, se generan contraposiciones. Sin embargo, se generan contraposiciones y se generan términos. Se generan contraposiciones y se generan términos. ¿Sí? ¿Y eso no es reconocer de alguna manera que no vale como principio? Sí, estás diciendo algo que hoy en día está en la mente de cualquiera que recorre esa historia, ¿no? A saber que, claro, eso es reconocer que la identidad implica una dualidad, y por lo tanto que no es ni absolutamente uno ni absolutamente primero, ¿no? Desde la óptica de las críticas de Hölderlin es así, ¿de acuerdo? Desde la óptica de las críticas de Hölderlin es así. Sin embargo, es verdad que Schelling hace esto, ¿no? Hace esto y no considera, y con eso estoy reconociendo que no puede ser principio.
Más bien, quizá más bien lo que está pensando Shelley, o sea, es decir, lo que ha dicho vuestro compañero desde una lectura actual de la secuencia de textos es una obviedad, ¿no? ¿Está claro? De hecho, los textos, de hecho he seguido casi el orden de aparición en los textos para que he seguido el orden de aparición en los textos que tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Los cuales en general muchos de ellos no estaban publicados entonces, ¿no? He seguido el orden de aparición en los textos que tenemos nosotros, precisamente para que se note, precisamente para que se note eso que por lo que veo sí se ha notado, ¿no? ¿De acuerdo? Precisamente para que se note eso. Lo que pasa es que sí, efectivamente, Schelling mismo no ve ahí una imposibilidad definitiva. Quizá es que Schelling está pensando, como de alguna manera lo pensará luego Hegel, y lo veremos, ¿no? Quizás que Schelling está pensando que esa contradicción que ahí se da es ni más ni menos que la contradicción inherente a la noción misma de comienzo absoluto y por lo tanto a la noción misma de la posibilidad de una certeza y que por tanto pues no hay más remedio que aguantarse, por así decirlo, ¿no? O sea que puesto que esa contradicción es simplemente la contradicción inherente a la noción misma de comienzo, ¿no? La noción misma de comienzo, puesto que comienzo quiere decir que no hay pero que a la vez sí que hay, ¿no? Puesto que esa contradicción es inherente a la noción misma de comienzo, pero que no hay más remedio que aguantarse, ¿no? Quizás Schelling está pensando esto, ¿no? ¿De acuerdo? Pero quizás Schelling está pensando esto que luego tematizará Hegel, ¿no? Que luego tematizará Hegel. Que de hecho, efectivamente, pues a eso es inherente una contradicción. A eso es inherente una contradicción. Lo que pasa es que esa contradicción está en la base de la posibilidad misma de verdad, ¿no? De la posibilidad misma de verdad, ¿no? Bien, entonces, eso lo tematizará Hegel, y eso probablemente es lo que está pensando Schelling, ¿de acuerdo? Es lo que está pensando Schelling, que ahí sí que hay efectivamente una especie de contradicción, que sin embargo es inherente a la posibilidad misma de una certeza, ¿no? En todo caso, Schelling no formula esto, o sea, la crítica esa que he dicho, como tal crítica, quien la formula es Hölderlin, ¿no? Pero no podemos dejar de sospechar que probablemente Schelling la conocía y la utiliza para otra cosa, ¿no? Para otra cosa. Está claro. Para otra cosa, es decir, para otra cosa curiosamente intraidealista, digamos, digiriendo esa contradicción, ¿no? Digiriendo esa contradicción como inherente a la posibilidad misma de que haya alguna certeza. Porque de hecho lo que Schelling nos dice, lo que Schelling pone de manifiesto en la identidad es lo mismo que pone de manifiesto Hölderlin, es decir, que en identidad hay un desdoblamiento. ¿De acuerdo? Lo que Schelling pone de manifiesto en identidad es lo mismo que pone de manifiesto Hölderlin, o sea, que en identidad hay un desdoblamiento, solo que Hölderlin lo pone de manifiesto como una dificultad general del proyecto en el que él mismo está, como una dificultad general, ¿no? Mientras que Schelling, como he dicho antes, hace de la necesidad virtud, es decir, puesto que hay ese problema, pues al menos reconozcamos que eso tiene la ventaja de que puesto que hay un desdoblamiento hay una génesis, hay un que se sigan dualidades, hay un que se sigan dualidades, o sea, puesto que en la identidad, a la identidad es inherente un diferenciarse de sí mismo, ¿de acuerdo? A la identidad es inherente un diferenciarse de sí mismo, ¿no? Puesto que a la identidad es inherente un diferenciarse de sí mismo, pues en el seno de la identidad hay el qué se diferencia y de qué se diferencia. Hay esos dos aspectos, esos dos momentos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Puesto que a la identidad es inherente un diferenciarse de sí mismo, y lo hemos visto hasta la saciedad, ¿no? Puesto que a la identidad es inherente un diferenciarse de sí mismo, pues ya por de pronto hay dos términos, a saber, ¿qué se diferencia y de qué se diferencia? Dos términos que son en el fondo, que son el mismo, claro. Dos términos que son el mismo, pero para ser el mismo, para poder ser identificados, tienen que ser dos, ¿no? Tienen que ser dos. ¿Qué se diferencia y de qué se diferencia? Si no hubiese los dos términos, tampoco tiene identidad. Entonces, la pura posición de identidad
de la pura posición de identidad se sigue un desdoblamiento. O sea, en la pura posición de identidad está implicado un desdoblamiento. Un desdoblamiento, por tanto, es una diferencia. Por lo tanto, ¿qué es diferencia? ¿Diferencia? ¿Qué es? Vamos a ver, hasta tal punto es cierto, hasta tal punto es cierto que el problema ese que Hölderlin encuentra con yo, a saber que no puede ser ni absolutamente uno ni absolutamente primero, por lo que ya se ha dicho, ¿no? El problema ese hasta tal punto es cierto que el problema ese que Hölderlin encuentra con yo se da también con identidad, puesto que las dos cosas implican son autorreferencia. Hasta tal punto es cierto que en realidad en sus comienzos Schelling, para decir esto mismo que le estamos atribuyendo ahora, en sus comienzos Schelling emplea la palabra yo. Es decir, en otras palabras, vamos a ver, lo que Hölderlin nos está diciendo en esa crítica es que el mismo problema que hay con yo, a saber que es autorreferencia y por tanto desdoblamiento, lo hay también con identidad. Bueno, pues lo que nos está diciendo, por lo tanto, es que la identidad en el fondo es el yo con otro nombre, ¿no? Puesto que la identidad es la autorreferencia y la autorreferencia es lo que hemos llamado yo, ¿no? Y por lo tanto el problema que se encuentra, el problema del desdoblamiento que hay en el yo, lo hay también en la identidad, que es lo mismo, que es un problema casi de recursos literarios, en llamarle yo o llamarle identidad, ¿no? Eso es lo que se nos está diciendo. Bueno, pues esto es confirmado, de alguna manera, confirmado por el hecho de que al comienzo, en sus primeros escritos, para designar esa autorreferencia, que luego no designada como yo, sino como identidad, ¿de acuerdo? En sus primeros escritos, Schelling emplea la palabra yo. Schelling emplea la palabra yo y emplea la palabra yo y además, curiosamente, pretende jugar de fichtiano, ¿de acuerdo? O sea, pretende apoyarse en Fichte y hacer como que él está haciendo lo mismo que ya ha introducido Fichte. Aunque ambos, Fichte antes que Schelling, pero ambos se dan cuenta, sin embargo, de que no es así, de que no están diciendo lo mismo. A pesar de que, repito, en sus primeros escritos, Schelling juega de fichteano, dice que está interpretando a Fichte y de hecho emplea la palabra yo, para eso a lo que más adelante no llamará yo, sino que llamará identidad, ¿no? ¿De acuerdo? Es verdad, y los dos se dan cuenta de ello, Fichte y Schelling, es verdad que sin embargo no están diciendo lo mismo. No están diciendo lo mismo, a ver, en el sentido siguiente. No están diciendo lo mismo en el sentido siguiente. Vamos a ver, la autorreferencia, es verdad que en los dos hay la autorreferencia, pero en Fichte, tal como lo hemos descrito, la autorreferencia es la autoposición del yo, y esa autoposición del yo es una autoposición del yo, digamos, contra el objeto, ¿no? Es una supresión, un digamos, derecho a la supresión ilimitada del objeto, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es decir, en la autoposición de Fichte, tanto el oponente como el opuesto son el yo, ¿no? ¿De acuerdo? Y el objeto es lo contrario que tiene que haber para que tenga algún sentido la autoposición, ¿no? ¿De acuerdo? El objeto es lo que queda fuera, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es la autoposición. En cambio, en la autorreferencia esa de Schelling, ¿no? De identidad, pero identidad significa autorreferencia, y por lo tanto ya hay dos. Por lo tanto ya hay, digamos, aquello que se diferencia y aquello de lo que se diferencia, ¿de acuerdo? Esos dos en Schelling son ya el sujeto y el objeto. No son los dos el sujeto y el objeto queda fuera, anulado, suprimido, eliminado, ¿de acuerdo? Sino que son ya los dos el sujeto y el objeto. Y esto, esto de entrada es una sutileza puramente verbal, pero vamos a ver que tiene una importancia enorme.
vamos a ver que tiene una importancia enorme, porque va a significar, y lo veremos relativamente pronto, porque si no lo vemos relativamente pronto ya no lo vemos, quiero decir que ya no queda tanto tiempo, ¿no? Va a significar, tiene una importancia enorme, porque va a significar que el objeto, por lo tanto la cosa, lo ente, en Schelling ya no podrá ser eso que es suprimible, dominable, ¿de acuerdo? Ya no podrá ser eso que es suprimible, dominante, etc. Entonces, ¿cómo se reafirma a eso. Bien, sí. Por eso, vamos a ver, por eso renuncia a yo, Por eso acaba renunciando a yo, ¿de acuerdo? Por eso acaba renunciando a yo, Porque, efectivamente, o sea, evidentemente no es el yo de Fichte, evidentemente no es el yo de Fichte. Lo que pasa es que, desde el punto de vista ese de el desdoblamiento que hay en la autorreferencia, tiene exactamente el mismo problema que el yo de Fichte, ¿no? ¿De acuerdo? El mismo problema que el yo de Fichte. En esa autorreferencia, Fichte es referencia, digamos, del sujeto al sujeto, del sujeto al sujeto, y el objeto es, digamos, lo excluido, lo que ha de quedar suprimido, lo que es indefinidamente suprimible, ¿no? Lo que queda fuera, ¿no? Mientras que en la autorreferencia de que nos habla Schelling, ese qué se diferencia y de qué se diferencia ya son el sujeto y el objeto, ya son el sujeto y el objeto, ya son, digamos, yo y la naturaleza, como le queráis llamar, ¿no? ¿De acuerdo? O si queréis el espíritu y la naturaleza, pues ya vale, ¿no? Vale también, ¿no? ¿De acuerdo? Que por lo tanto, están obligados a ser en el fondo lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Están obligados a ser en el fondo lo mismo. Puesto que efectivamente ese desdoblamiento se produce en la identificación de lo uno con lo otro. Están obligados a ser en el fondo lo mismo. Ese desdoblamiento que hay en la identidad, eso ya es el desdoblamiento en sujeto y objeto, en yo y naturaleza, ¿no? En yo y cosas, ¿no? Eso ya es el desdoblamiento en sujeto y objeto. Por lo tanto, esos dos términos están obligados a ser en el fondo lo mismo y por lo tanto, las cosas ya no podrán ser lo suprimible. O sea, ya no podrán ser eso que eran en Fichte, a saber, el otro término que está ahí solamente para poder ser indefinidamente suprimido, ¿no? ¿De acuerdo? De eso de Fichte deducíamos el sentido de la física matemática, ¿os acordáis, no? Deducíamos de ahí el sentido de la física matemática. Por lo tanto, también el reconocimiento del objeto en Schelling ya no podrá ser la física matemática. ¿De acuerdo? Ya no podrá ser la física matemática. La física matemática tendrá el papel que tenga, pero eso ya no podrá ser el reconocimiento del objeto. Porque ahora el objeto ya no es lo dominable, lo suprimible en su independencia. ¿No? ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, y esa diferencia sí es real, con independencia de que el caer eventualmente sobre esa crítica de Hölderlin sea válido para los dos. Sin embargo, sí hay una diferencia. O sea, el hecho de que eso que Hölderlin es una crítica absolutista, Schelling lo asuma como la manera de atribuir a la identidad misma un carácter de pluralidad y por lo tanto de génesis de elementos diversos, ¿no? ¿De acuerdo? El que esa crítica se la suma en ese sentido tiene por un lado el, digamos así, inconveniente de que entonces en principio la construcción de Schelling cae bajo la misma crítica que Hölderlin pudiera hacer, ¿no? Quizá, ¿no? Pero por otro lado tiene la, entre comillas, ventaja, de que efectivamente da lugar a algo, en algún sentido, menos unilateral, o que no tiene la misma unilateralidad que lo de Fichte, porque aquí no hay una unilateralidad del sujeto frente al objeto. ¿De acuerdo? No hay una autoafirmación del sujeto en la cual el objeto está solo para ser superado. ¿De acuerdo? Sino que los dos términos del desdoblamiento, el qué se diferencia y el de qué se diferencia, los dos AES, si queréis decirlo así, los dos AES son ya el sujeto y el objeto. En Fichte no sería así, en Fichte los dos serían el sujeto, ¿no? ¿De acuerdo? Y el objeto estaría como aquello que es anulado, digamos, en esa autorreferencia del sujeto, ¿no?
dice, los dos serían el sujeto, ¿no? Y el objeto estaría como aquello que es anulado, como aquello que es anulado en esa otra referencia del sujeto. Eso es ¿no? En Schelling, en cambio, no es así. En Schelling esos dos términos de la diferencia ya son el sujeto y el objeto, y por lo tanto el sujeto y el objeto estamos obligados a ser en el fondo idénticos, ¿no? Y por lo tanto el objeto no es lo insuprimible, no es lo suprimible, sino que tiene una consistencia propia. ¿De acuerdo? El objeto no es, o sea, la cosa, las cosas no son lo suprimible, sino que tienen una consistencia propia, ¿no? Consistencia propia que además ha de ser en el fondo la misma consistencia que tiene el yo, ¿no? Ha de ser en el fondo la misma. Ha de ser en el fondo la misma. De ahí que la filosofía de Schelling o el pensamiento de Schelling se desdoble en dos expresiones que pretenden ser en el fondo dos expresiones de lo mismo. No vamos a decir los nombres todavía, pero bueno, una es algo así como filosofía de, no vamos a decir a la palabrita, la dejamos para la filosofía, ¿no? Una filosofía de, bueno, de algo que pudiera ser el yo o que pudiera ser algo así, ¿no? La palabrita la dejamos para el próximo día, y lo otro será en cambio filosofía de, bueno, en este caso es de la naturaleza, pero la naturaleza ahí quiere decir el ámbito de los objetos posibles, ¿no? ¿De acuerdo? Si queréis a lo primero llamarle de momento filosofía del sujeto, ¿no? De acuerdo, a lo primero filosofía del sujeto y a lo segundo filosofía de la naturaleza, porque ya se lo hemos llamado, pero de la naturaleza ahí quiere decir del objeto, ¿no? ¿De acuerdo? Del objeto. Bueno, pues efectivamente en Schelling hay dos cosas, hay esos dos aspectos de la filosofía, hay esos dos aspectos de la filosofía del sujeto y la filosofía del objeto, de la naturaleza, ¿no? Que son diferentes y que se desarrollan independientemente lo uno del otro, pero que al mismo tiempo tienen el compromiso de que ha de poderse hacer ver que son simplemente dos expresiones diferentes de en el fondo mismo. Pues ahí el objeto no será el de la ciencia, claro, porque no será suprimible. Podría afirmarse que Schelling, podría decirse que Schelling afirma que el sujeto y el objeto son para el yo ambos objeto, tanto el sujeto como el objeto, la misma cosa. Es decir, el sujeto y el yo, dos cosas diferentes, y el sujeto, tanto el sujeto como el objeto... Sí, probablemente lo dices en el sentido de que los dos forman parte de algo que globalmente podríamos llamar el sujeto. O el objeto. O el objeto, bien dicho. Por lo tanto es caprichoso llamarle lo uno o lo otro, ¿no? Efectivamente. Es caprichoso llamarle lo uno o lo otro, ¿no? Efectivamente. ¿De acuerdo? Efectivamente. O sea, ahí lo que no hay es... O sea, es decir, lo que sí se ha suprimido es la radical disimetría que había en Fichte entre sujeto y objeto, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora están, digamos, a mismo nivel. O sea, tienen, digamos, la misma consistencia. Lo uno que lo otro, la misma consistencia, pero cuidado, la misma consistencia no quiere decir solo igual consistencia, sino la misma. Quiere decir que en el fondo son lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero han de poder ser, eso es lo mismo, ha de poder ser considerado como sujeto y ha de poder ser considerado como objeto. ¿De acuerdo? Ha de poder ser considerado como objeto. Y en el fondo estamos examinando lo mismo, cuando examinamos la construcción del sujeto y cuando examinamos la construcción de digamos, el mundo. Bueno, seguiremos en la próxima.